TheorySabers.com. Desde que tengo memoria, siempre me han interesado las películas, siempre me gustaron. Y Star Wars es una de las que mis padres siempre hablaban, incluso antes de que las viera cuando era niño. Y entonces, en el momento en que las vi, de inmediato me enamoré. Este personaje, Luke Skywalker, no sabía dónde pertenecía, estaba confundido por todo, el mundo era demasiado grande, la galaxia era muy grande para él, y siento que eso resonó conmigo, especialmente porque tenía 6 años, y todo es enorme, este mundo, ¿en dónde perteneces? ¿Cuál es tu camino? Y esta imagen de él viendo hacia el horizonte fue un momento monumental para mí como niño, porque me quedé como de, este tipo lo entiende, este tipo es como yo, está pasando por lo que yo estoy pasando. Y es curioso que no importa qué tanto crezcas, ese momento es atemporal, porque siempre hay un momento en tu vida en el que no sabes a dónde ir, no tenemos las respuestas, y creo que eso es algo que George Lucas lo hizo increíblemente bien con estas películas, Star Wars en particular, porque pudo hacer que el público, que la persona que estuviera viendo la película se sintiera conectada con ella. Y cuando tenía 6 años o más o menos por ese momento en el 96, cuando mis padres me mostraron Star Wars por primera vez, conecté con ese personaje, conecté con mi padre, con mi madre, y conforme fui creciendo, yo en verdad no fui alguien muy popular, no tenía muchos amigos para nada. Y Star Wars para mí era algo muy especial, un lugar al que podía escapar, en el que podía divertirme y verme en otra vida. Y cuando las cosas se ponían difíciles, yo pensaba, ¿qué haría Luke Skywalker en esta situación? ¿Qué harían mis héroes, mis personajes favoritos en esta particular situación en la vida? Y siento que es algo muy importante con las historias, hacer que las personas jóvenes o las personas en general se conecten con el personaje, con todo lo que viven, sus problemas, sus tribulaciones, sus fracasos, y eso es algo que creo que George hizo muy bien con Star Wars. Cuando Luke falló muchas veces en Una Nueva Esperanza y en El Imperio Contraataca, y luego, una vez que se enfrentó a sus fracasos y entrenó duro, regresó en el Regreso del Jedi y se volvió un héroe. Él estaba en control, quizá no de toda la situación, pero estaba en control de él mismo y sus emociones, y es algo que en verdad quería aprender conforme crecí, lograr ser como Luke. Y luego llegamos a la trilogía de precuelas y empezamos a ver más de Anakin Skywalker y cómo este tipo, simplemente está lleno de emociones y lo hacen poderoso, le ayudan a concentrarse, pero al mismo tiempo son su perdición porque no las controla cuando debe hacerlo, cuando tiene que tener el control. Y para mí fue como, no, ahora yo soy Anakin Skywalker, porque este tipo, yo era un adolescente en ese momento, tenía 9 años cuando vi el episodio 1 y en 2000, ¿qué fue? 2, tenía 12 años y vi el ataque de los clones en ese momento y ahí fue cuando comenzó a ver sus emociones y cuando cumplí 15 salió La Venganza de los Sith y ahí es una historia completamente diferente, me sentía como él y para mí fue como encontrar la historia de este personaje que pasa por muchas cosas, que ha vivido mucho y que ha sido muy maltratado por las personas, Watto, por los Hutts y al inicio, en el lore, como sea, y luego por los Jedi. Y en verdad fue algo muy poético y triste de ver cómo este personaje que pasó por todo eso, al final no pudo salvar a su madre por culpa de los Jedi, no pudo salvar a su esposa por su propia culpa, y él fue manipulado por todo, solo necesitaba un amigo al final del día, necesitaba a Qui-Gon Jinn, y te enseña muchas cosas, a tener cuidado con en quién confías, a que tus emociones no se descontrolen con las cosas, a que no te vuelvas iracundo y la importancia de una figura paterna, la importancia que tendrá ese modelo en tu vida. Será ese pilar de fuerza, y ese pilar de fuerza para mí en mi vida fue Star Wars, y algunos cuantos más, por supuesto, mi papá, mi mamá, mi familia, pero por supuesto cuando se trataba de películas y personajes a los que podía admirar, no tuve hermanos mayores, no tuve hermanos, no tuve hermanas. Yo tenía que ver a algunos de estos personajes en las películas, en este caso Star Wars, y los veía como alguna especie de estructura moral, alguien a quien admirar. ¿Qué harían estos personajes si estuvieran en mis zapatos, en estas situaciones? Y fue en verdad un refugio para mí mientras estaba creciendo. Y en verdad le atribuyo muchas cosas de mi crecimiento en general y mi forma de ver las cosas a la forma en la que George escribió a Luke Skywalker y a Anakin Skywalker. Y toda la historia da la vuelta, ¿no? Si sigues este camino, por siempre dominará tu destino. Al principio parece ser el camino correcto, pero el odio, los celos, la envidia, este no es el camino de un Jedi. No voy a decir que esta no es la forma en la que deberíamos o no comportarnos, hay que elegir, pero es decirle a la audiencia, si vas por este camino, aquí es a donde podrías llegar, ese puede ser tu final. Fue cuando Luke vio su mano al abatir a su padre,
y dijo, esto me va a llevar exactamente al camino de Vader. Y todo es muy poético, es hermoso. Y para mí eso en Star Wars es algo increíble. Entonces es algo sagrado. Y creo que el contar historias de esa forma, desafortunadamente, son cosas del pasado, pero espero que eso regrese y que nosotros los fans la traigamos de vuelta para honrar la historia y legado de George Lucas.